Mi nombre es Esperanza. Y antes de que pienses en nada, solo soy un viejo maestro jubilado, viudo durante muchos años, que aprendió a callar más que hablar. Pero dime algo. ¿Qué harías si vieras a tu única hija, en Navidad, temblando de frío fuera de casa, mientras la familia de su marido se reía junto a la chimenea? Lo sé. Parece imposible. Parece mentira. Pero no lo es. Lo viví. Y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, todavía siento el frío de esa noche. El frío de la misma. Porque no era solo el cuerpo lo que dolía. Era el alma. Mucha gente me pregunta cómo una madre deja que su hija se pierda así. O por qué esperé tanto tiempo para actuar. La verdad es que nunca esperamos ver este tipo de cosas dentro de nuestra propia familia. No queremos creerlo. Hasta que vea. En este video, te lo voy a contar todo. Lo que vi, lo que sentí, lo que descubrí. Dolerá. Pero también mostrará una cosa, que el silencio de una madre, cuando termina, es porque el amor se ha convertido en coraje. Y esa Navidad, mi silencio ha terminado. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Lo que vi esa Nochebuena nunca se me fue de la memoria. No era una escena de una película o una telenovela. Era mi hija, mi niña, sentada en una silla de hierro, fuera de su propia casa, temblando de frío, de vergüenza, de abandono, y al otro lado de la pared, separados por una puerta de vidrio, la familia de su esposo se rió a carcajadas, brindando alrededor de la chimenea encendida. Eso me atravesó como un cuchillo. Y allí, con el corazón acelerado, comprendí que algo terrible había estado sucediendo durante mucho tiempo. Y nadie me lo dijo. Fue en ese momento que supe. O hacía algo, o perdería a mi hija para siempre. Si estás aquí escuchándome ahora, es porque tal vez también has sentido este dolor silencioso. Este sentimiento de que hay algo mal con aquellos que amamos. Entonces, si esta historia toca tu corazón como tocó el mío, déjame una señal, un me gusta, un comentario, regístrate para quedarte conmigo. A veces, solo necesitamos sentir que hay alguien realmente escuchando. Porque contar esto no es fácil. Pero contigo aquí, parece que no estoy tan solo. Esa mañana de Nochebuena, comenzó de manera diferente. Me levanté más temprano que de costumbre. Preparé mi café muy fuerte y me senté en el porche a pensar. La tetera seguía silbando cuando mi corazón decidió por mí. Hoy voy a ver a mi hija, Camila, mi único. Ya había pasado otras Navidades sola. Ya me había tragado el silencio en el Día de las Madres. Ya me había acostumbrado a las excusas como fue un apuro. Mamá, pero ese año, no puedo explicarlo. Algo dentro de mí se apretó. Una hermosa angustia, que no provenía del cuerpo, era del alma. Sentí que si no iba, algo se rompería para siempre. Separé una botella de ponche de frutas que había hecho yo mismo, bien cargado en el tejocote, que siempre le gustó. Conseguí una sartén de elote aún caliente de la panadería de la S.A. Lupita. Me puse mi colorido chal, el que me regaló por un viejo cumpleaños, y me fui, camino hasta la parada del autobús, con un corazón esperanzado, como un niño esperando un regalo. En el autobús, me senté junto a la ventana. El camino de Tonalá a Zapopan estaba lleno de vida. Niños con cajas de regalo en el regazo. Niñas con bolsas de supermercado. Caballeros con flores en las manos. Y allí estaba yo, sosteniendo un paño de elote y un puñado de recuerdos. Vi a un niño durmiendo apoyado en el hombro de su abuela. Sonreír. Y me acordé de la pequeña Camila. Cuando volvimos de la escuela, y ella fingió tener sueños solo para acostarse en mi regazo. Me abrazó con fuerza, como si existiera el mundo entero. ¿Dónde empezó a cambiar todo? ¿Cuándo dejó de sonreír como solía hacerlo? El teléfono celular en mi bolso vibró. Era un mensaje automático. Número no disponible. Traté de llamarla unas 3 veces antes de salir de la casa. Y nada. La última vez que hablé con alguien de esa casa, fue hace 2 días. Su suegra, doña Beatriz, respondió con esa voz fría habitual, y dijo: «Está descansando. Señora, no tiene por qué venir. No tienes que venir». Esas palabras se mantuvieron en mi cabeza. ¿Quién le dice eso a mamá? ¿Y en Navidad? Pero tragué saliva. Siempre he sido de los que prefiere confiar. Hasta el último hilo. Con cada kilómetro. Mi corazón latía más rápido. Seguí imaginando a Camila abriendo la puerta. Sorprendida.
abrazándome, llorando de emoción. Pensé en entregarle el pan de elote mientras aún estaba caliente. Decir que había venido solo para verla sonreír. Me aferré a estas escenas como si me aferrara a un viejo rosario. La esperanza tiene este dulce sabor de algo que no queremos perder. Pero también había un toque de inquietud. ¿Estaba enferma? ¿Había pasado algo malo? ¿Podría ser que me estaban ocultando algo? Fue entonces cuando vi los árboles iluminados de la calle principal de Zapopan. Esas luces que brillan como un corazón acelerado. El autobús se detuvo, y me bajé con una opresión en el pecho. Caminé las últimas cuadras mirando cada puerta, cada ventana, hasta que llegué a casa. Una casa preciosa, con una guirnalda de oro, música navideña sonando en su interior, y el olor a carne asada en el aire. Pero la puerta estaba cerrada. Llamado. Aplaudí, como de costumbre. Nadie vino. Volví a llamar. Nada. Presioné el intercomunicador. Silencio. Fue entonces cuando fui a un lado de la casa. Un pasillo estrecho que conducía a la parte de atrás. Y ahí, lo vi. Camila. Sentada en una silla de hierro. Junto a la pared, con los brazos cruzados, sin abrigo, el rostro pálido y los ojos perdidos. Ella tembló. Temblaba como alguien que no tiene a dónde huir. Al mismo tiempo, lo dejé todo. La sartén cayó. El golpe casi estalla en el suelo. Me arrodillé junto a ella. Me quité el chal de la espalda y cubrí su cuerpo. Susurró, «¿Mami?», como si fuera una niña asustada. Le dije, «Estoy aquí, hija. Estoy aquí». Y eso es todo lo que pudo decir. Nada más. Allí, en ese momento, todo dentro de mí cambió. Porque no era solo el frío de su cuerpo. Fue abandono. Era el silencio. Era el hecho de que nadie, absolutamente nadie en esa casa, se dio cuenta o le importó. Y mira, tal vez tú que me estás escuchando ahora ya hayas sentido esto también. El dolor de ver a alguien que amas siendo borrado poco a poco, olvidadizo, como si su valor estuviera condicionado a la perfección, al rendimiento, a la utilidad. Y eso duele. Duele más que cualquier palabra pronunciada. Si has pasado por esto, si alguna vez has sentido este tipo de dolor silencioso, comenta a continuación, para que sepa que no estoy solo. Escribe, lo he vivido. O es verdad. O incluso, me tocó. Porque hay cosas que solo entendemos cuando las sentimos. Y hay heridas que solo sanan cuando compartimos. Quería decir que en ese momento alguien apareció para ayudar, que abrieron la puerta corriendo. Se disculparon, que me dejaron entrar. Pero eso no es lo que sucedió. Lo que pasó después fue aún peor. Y me mostró que el dolor de mi hija era solo la punta del iceberg. Porque cuando miré a través de la puerta de vidrio, lo que vi me hizo desear nunca haber ido allí. Camila seguía allí, temblando, sus labios agrietados, su mirada baja, como si se disculpara por existir. Me arrodillé sin pensarlo 2 veces. La cubrí con mi chal. Abracé ese cuerpo delgado, y le pregunté qué estaba pasando. Pero ella solo negó con la cabeza y dijo muy suavemente, más tarde, «Mamá». Entonces, traté de levantarme, abrir la puerta de vidrio que conducía a la sala de estar. Estaba cerrada. Miré a mi alrededor. Todo era demasiado hermoso. Cortinas rojas, juego de mesa, candelabros plateados, la música sonando fuerte en el interior, voces emocionadas, risas. Se podía escuchar la celebración perfectamente. Gente brindando, vasos golpeándose entre sí, como si nada estuviera mal. Y ahí fuera, mi hija se acurrucó en una silla de hierro. La miré de nuevo, queriendo entender. «Hija, ¿por qué estás aquí? ¿Te sientes enfermo? ¿Pelearon contigo?» Y ella, con esa voz polvorienta, respondió, «No les gusta que me quede adentro». Juro que por un segundo mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir con que no te gusta? Era Navidad. Era su casa. ¿Qué le estaban haciendo a mi niña? Me levanté lentamente, y me fui a un lado de la casa. La ventana estaba entreabierta. La escena que vi no era de una película. No era una exageración. Era real. Dentro de la sala, Álvaro, mi yerno, servía vino en copas caras. Junto a su madre, esa señora Beatriz, que siempre me trataba como si fuera invisible. Se rieron a carcajadas, como si fuera la mejor Navidad del mundo. Alrededor de la chimenea encendida, unas 8, 9 personas brindaban. Sus padres, tíos, primos, amigos.
todos bien vestidos, sonriendo, sirviéndose panes rellenos, nueces, frutos secos. Podía verlo todo. Y nadie allí. Absolutamente nadie. Pareció notar la ausencia de Camila. O peor, parecía importarle. Una de las tías. Una mujer con un moño alto y un collar de oro. Dijo con voz clara. Me alegro de que se haya ido. El ambiente aquí se estaba volviendo pesado. Y otro respondió, riendo. Dramático como siempre. Esta chica realmente no tiene una estructura emocional. Álvaro, con el vaso en la mano, se encogió de hombros. Ella sabe lo que está haciendo. Y la señora Beatriz agregó. Su problema es que no encaja. Desde el principio. Eso me destrozó. Me quedé allí, congelado afuera. Mi hija es tratada como un peso muerto. Y yo estaba allí, escuchando todo. Respiré hondo. Traté de controlar mi llanto. Regresé con Camila. Tenía los ojos cerrados. Todavía temblando. Pero ahora cubierta con mi chal. Le tomé la mano y le dije. No te mereces esto. En absoluto. Luego abrió los ojos, llenos de agua. Y susurró. Lo siento. Mamá. ¿Perdona? Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué le hicieron para que se sintiera culpable por haber sido maltratada? ¿Qué clase de prisión era esa? Miré la puerta cerrada. La puerta de vidrio. Esa casa iluminada. Y ahí tomé la primera decisión de la noche. Iba a entrar. Incluso si era para levantar polvo. Pero... ¿qué pasó cuando entré por esa puerta? Fue más cruel de lo que podría haber imaginado. Porque el desprecio, cuando se disfraza de cortesía, duele aún más. Y lo que me dijo cierta dama elegante en esa habitación. Nunca lo olvidé. ¿Sabes lo que era? Te lo diré enseguida. Me acerqué a la puerta de vidrio con Camila todavía apoyada en mi brazo. Apenas podía caminar por sí misma. Era ligero. Demasiado ligero para el peso que ya había llevado en ese silencio. La habitación interior era casi una pintura. Todo impecable. Como si hubiera sido armado para una revista. Los cuencos de cristal brillaban con el reflejo de la chimenea. Los manteles, bordados. El aroma de la carne asada en el aire, mezclado con el sonido de la risa. Pero lo que realmente me impactó fue ver que nadie allí miraba hacia afuera. Nadie se dio cuenta de que afuera, en ese rincón oscuro del balcón, había una mujer temblando. Una hija. Una esposa. Una vida. Camila era un fantasma en esa casa. Una molestia. Mis ojos se detuvieron en Álvaro. Estaba de pie junto a su madre, con una sonrisa débil y una postura de alguien que piensa que es mejor que el mundo. Doña Beatriz sirvió el vino como si repartiera medallas. Frío. Elegante. Distante. Fue entonces cuando escuché la primera oración. Vino de uno de los tíos. Sentado al final de la mesa, ya con los ojos rojos de tanto beber. Ni siquiera es buena para cuidar la casa, y mucho menos para sus hijos. Mi corazón me congeló. Camila tembló, casi como si él también lo hubiera escuchado. Pero ella se quedó callada. ¿Y yo también? Todavía. Otro respondió, con tono burlón. Desde ese segundo aborto, nunca ha sido la misma. Vive acostada, llena de medicinas. Una mujer más joven murmuró. Sí, dicen que tiene algunos arrebatos. Álvaro tiene que encargarse de todo. Y luego, como una flecha, llegó la frase que seguía resonando. Está demasiado deprimida para ser útil. Me apoyé en el marco de la puerta para no caerme. Cada palabra era una puñalada. Estaban allí, juzgando a mi hija como si fuera una carga, como si fuera una vergüenza oculta, y yo, de pie allí, sosteniéndola con mi cuerpo, como una madre sostiene a un pájaro herido. Y pensar que vine con ponche y pan de maíz, como alguien que lleva el amor en sus brazos. Me pregunté qué había pasado dentro de esa casa para que volvieran la cara hacia ella de esa manera. ¿Fue su culpa? ¿Realmente había perdido su brillo, como decían? ¿O lo borraron poco a poco, con desprecio disfrazado de cortesía? Conocía la historia de los abortos. Camila me dijo llorando, en una breve llamada. El año anterior. Fue espontáneo. Mamá, otra vez. Y sentí al otro lado de la línea que estaba empezando a marchitarse por dentro. Pero nadie parecía entender su dolor. Lo que vi esa noche fue más que negligencia. Fue un castigo. Camila ya no era la mujer fértil, servicial y sonriente. Y debido a esto, estaban borrando su existencia. La copa de vino volvió a tintinear. Más regalos. Más risas. Y entonces, la señora Beatriz,
como saboreando una amarga noticia. Dijo algo que heló el alma. Solo sirve para estropear el ambiente. Camila me estrechó la mano. La miré. Sus ojos ya no tenían lágrimas. Estaban secos. Resignado. Fue allí donde entendí. Mi hija no solo estaba siendo ignorada. Se estaba rompiendo. Poco a poco. En silencio. Y si no hacía nada, terminarían el trabajo. Pero, Agnes, ¿qué hice después? No eran gritos ni escándalos. Era otra cosa. Y fue el comienzo de lo que nadie esperaba. ¿Quieres saber cómo llegué a esa casa? ¿Y qué dijeron cuando me vieron con ella en mis brazos? Así que espera. Porque fue en ese momento que la herida real comenzó a sangrar. Me quedé allí, con Camila apoyada en mi hombro. El calor de mi chal tratando de hacer lo que el mundo ya se había olvidado de hacer por ella. Dar la bienvenida. Y fue en ese silencio afuera, escuchando el tintineo de los vasos en el interior, que mi cabeza comenzó a viajar. Me encontré retrocediendo en el tiempo, como alguien que abre un viejo cofre de recuerdos. Camila, a la edad de 6 años, con el cabello enredado y el vestido manchado de pintura, preguntándose si un ángel tenía olor. Me reí y respondí que tenía olor a pan saliendo del horno, y ella me decía, así que eres mi ángel. Mami. Recordé la Navidad de 1993, cuando no teníamos casi nada. Vendí pan dulce en el mercado de Tlaquepaque durante 2 semanas seguidas, bajo el sol y la lluvia, solo para comprarle una muñeca que caminaba, o casi caminaba, porque era más dura que un palo seco, y cuando abrió el paquete, me abrazó tan fuerte que sentí que mi corazón se salía del lugar. Eres mi mundo. Mamá. Ella me escribió esto en una nota doblada, guardada hasta el día de hoy en mi caja de recuerdos. ¿Cómo se convirtió esa niña en esta mujer que ahora estaba temblando, escondida de su propia casa? La imagen de ella sentada allí, rechazada, me hizo pensar que tal vez el mundo era realmente cruel. Pero no pude serlo. Nunca lo fui. Siempre hice lo que pude. Incluso cuando era pequeño, cuando perdió a su padre, cuando era pequeña, recuerdo que no lloré delante de ella. Lloré en el baño, mordiendo una toalla, para que ella no escuchara. Porque eso es lo que es una madre. Sostiene el mundo con los dientes, pero trata de sonreír por dentro. Crecimos juntos, ella y yo. Compartimos dolor, comida, ropa, risas e incluso esperanza. Hubo un tiempo en que faltaba el gas directamente, y cocinábamos con leña en el patio trasero. Camila pensó que era divertido. Dijo que estaba haciendo comida de granja, e inventó historias mientras revolvía los frijoles. Pensé que la estaba engañando felizmente. Pero tal vez, ella fue la que me engañó con amor. Años más tarde, cuando ella terminó la universidad, ambos fuimos en el autobús al centro de Guadalajara. Ella con una mochila en la espalda, y un brillo en los ojos que iluminaba todo. Quería ser psicóloga. Ayudar a la gente. Dijo que iba a cuidar de otras niñas que, como ella, tenían que crecer demasiado pronto. Pero luego vino Álvaro. Educado, guapo, bien hablado, y frío. Frío de una manera que solo nos damos cuenta más tarde. Se desvaneció poco a poco. Dejó la universidad. Comenzó a usar ropa elegida por él, cortando amistades, sonriendo menos. Y cuando traté de hablar, ella dijo que todo estaba bien, que estaba cansado. Y ahora, allí, en el porche de esa elegante casa, la miré, y vi solo la cáscara de lo que una vez fue mi girasol. Es difícil decir estas cosas. Duele más de lo que pensaba. Pero estoy aquí, abriendo mi corazón, contando mi historia de la manera más sincera que puedo. Si todavía estás ahí, escuchándome hasta ahora, deja un me gusta en este video, y suscríbete al canal. Es un pequeño gesto, pero me ayuda a saber que hay alguien al otro lado, que no le estoy diciendo todo esto al vacío, que hay alguien que siente conmigo. Y mira, todavía hay mucho que necesito compartir con ustedes, porque en ese momento, sentado allí con ella en la oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor se convirtió en coraje. Y el coraje, poco a poco, se convirtió en un plan. ¿Quieres saber qué hice cuando finalmente entré en esa casa? ¿Y qué tuvo doña Beatriz la audacia de decirme, mirándome a los ojos, como si yo fuera un intruso? Así que sígueme. Porque lo que vino después, nadie estaba preparado para escucharlo. Abrí la puerta con fuerza, como si no pidiera permiso, sino que exigiera dignidad. Sostuve a Camila con fuerza en mis brazos,
como lo hice tantas veces cuando era niña, y se cayó de su bicicleta. Solo que ahora, la caída fue diferente. La música se detuvo al mismo tiempo. El tintineo de los vasos se quedó en silencio. Las conversaciones se interrumpieron como si alguien hubiera tirado del hilo de un teatro mal ensayado. Todos me miraron. Algunos fingieron sorpresa. Otros simplemente desviaron la mirada. Pero la señora Beatriz, esa mujer me miró directamente, con una sonrisa corta, seca y cortante, y dijo, como si comentara sobre el clima. Ella era la que quería irse. El drama no falta en esta casa. Me quedé quieto. Sentí que las miradas me quemaban la piel. Camila se acurrucó en mi regazo, con la frente sudorosa y el rostro pálido. Álvaro, todavía con la taza en la mano, ni siquiera vino a nosotros. Solo murmuró, en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que yo lo escuchara. Déjalo. Siempre encuentra la manera de aparecer en medio de todo. No respondí. Todavía no. Simplemente fui al sofá, con pasos firmes, y acosté a mi hija allí. Le quité el chal, lo doblé con cuidado, y recogí una manta que estaba tirada en uno de los sillones. Cubrí a Camila de pies a cabeza. Cerró los ojos. Como si finalmente se permitiera descansar, doña Beatriz me miraba de lejos, con esa superioridad que solo los muy fríos saben sostener. Luego, como si nada estuviera fuera de lugar, tomó un vaso y se acercó a mí. ¿Quieres un vino? ¿Esperanza? Es francés. De los buenos. La miré. Solo miré. Y lo que había dentro de mi pecho comenzó a hervir. Pero aún así aguanté. No era el momento de gritar. He aprendido, a lo largo de mi vida, que el silencio también tiene dientes. Álvaro. Sin levantarse, comentó. Siempre haces una escena. Mamá. Estábamos tratando de mantener la paz. ¿Paz? ¿Era eso paz? ¿Una hija olvidada afuera mientras todos brindan como si no existiera? Mi voz no salió. Pero mi cuerpo. Sí. Me di la vuelta lentamente. Caminé hacia la mesa principal, donde los vasos aún estaban a la mitad. Tomé una de las toallas blancas. La doblé con cuidado y limpié la boca de Camila. Nadie se movió. La molestia flotaba en el aire como humo espeso. Y luego vino el golpe. Doña Beatriz, con el mismo tono dulce de veneno, agregó. Camila siempre ha sido demasiado frágil. Esperanza, malcriaste demasiado a tu hija. Nunca supo cómo lidiar con la realidad. Me acerqué a ella. Miré a los ojos a esa mujer, que se atrevió a hablar de mi hija como si fuera un defecto. Y... con la voz más tranquila que pude encontrar, respondí. La realidad que vives. No deseo ni siquiera el peor de los pecadores. Un silencio. Un escalofrío en mi columna vertebral. Y continué. No está enferma. Señora Beatriz, está herida. ¿Y sabes por qué? Porque vive en una casa donde el amor se mide por la utilidad. Las palabras salieron pesadas. Fueron años de silencio. Años de miradas desviadas. Llamadas ignoradas. Excusas poco convincentes. Y ahora. Estaba allí, frente a todos, con la verdad en mi garganta. Vi cuando Álvaro se levantó. Trató de recomponerse. Se enderezó la chaqueta. Forzó una sonrisa. Mira. Mamá. Creo que es mejor no crear confusión. Es Navidad. Ya sabes cómo es Camila. Le afectan las pequeñas cosas. Me acerqué a él. No con furia, pero con los ojos de los que ya saben. Y dijo. Ella se afecta a sí misma con desprecio. Con abandono. Con este tipo de amor que solo funciona cuando ella se calla. Miró hacia otro lado. Y en ese momento, lo vi. Vi que detrás del traje, la pose, la voz suave, había cobardía. Vi que mi hija no era la única frágil allí. Y fue entonces, solo entonces, que me di cuenta. Tenían miedo. Miedo a la verdad. Miedo al escándalo. Miedo a verse mal. Y por eso intentaron silenciarla. Porque sabían de lo que eran culpables. Sabía. Pero ya no iba a estar callado. ¿Quieres saber qué me dijo Camila esa noche? Mientras todos fingían que no había pasado nada. ¿Quieres saber el secreto que ha guardado durante tanto tiempo? ¿Miedo de que nadie lo creyera? Así que quédate. Porque lo que me reveló en el silencio de la habitación fue el comienzo de la justicia. Camila respiraba con dificultad. Pero ya no temblaba tanto. Sentí su cuerpo tranquilo bajo la manta. Como si mi silencio la envolviera más de lo que podrían hacerlo las palabras.
Me senté a su lado y me quedé allí. El calor de la chimenea al otro lado de la habitación calentaba la habitación. Pero no nos tocaba. Fue un calor que se detuvo a mitad de camino. Como esas familias que dicen que están unidas solo en el momento de la foto, miré a mi alrededor. Uno por uno. Cada rostro se volvió hacia la taza, hacia el teléfono celular, hacia su propia arrogancia. Ninguno se acercó. Ninguno de ellos se acercó. Ni siquiera un vaso de agua. La casa era grande. El vino era caro. La comida era abundante. Pero lo que faltaba allí fue lo que más dolió. Camila abrió los ojos. Volvió la cara lentamente hacia mí y susurró. Solo quería. Mantente cerca. Su voz salió como un suspiro de una vela casi apagada. Pero antes de que pudiera responder, llegó el corte. La navaja fina habitual. Doña Beatriz, con esa voz de una maestra que se cree superior a todos, dijo. Necesitas tratamiento, no una audiencia. La frase resonó entre los cubiertos y los silencios. Nadie la corrigió. Nadie lo cuestionó. Era como si todos ya se hubieran acostumbrado a ver a Camila así. Como si ser ignorado fuera parte del contrato de la casa. Y yo estaba allí, sentado, como si fuera solo una sombra en la esquina del sofá. Pero déjame decirte algo. Es ahora cuando todo comienza a cambiar. Porque hasta ahora, solo estaba mirando. Tragarse cada ofensa, cada desprecio. Como quien recoge piedras dentro de su pecho. Pero demasiadas piedras comienzan a pesar. Y cuando una madre comienza a llorar, el mundo debe prepararse. Camila volvió a girar la cara, avergonzada, y le puse la mano en la cara. Hacía calor, pero no era una fiebre. Era una vergüenza. Conocía ese tipo de calor, ese tipo de llanto que nos tragamos para no humillar aún más nuestros propios corazones. Respiré hondo, y no dijo nada, pero dentro de mí, algo se encendió. No fue ira, era justicia, no para mí, ni siquiera por orgullo, pero para la niña que me escribió con lápices de colores. Mamá, tú eres mi mundo. A veces la justicia no grita, ella solo espera. Espera el momento adecuado para levantarte. Mira a los ojos del que sufrió, y hacerles verse a sí mismos como realmente son. Y es por eso que, si has llegado hasta aquí conmigo, te pido, no te vayas ahora. El momento más duro, más real, más transformador, aún está por llegar. La chimenea crepitaba en lo alto. Parecía burlarse del frío que había entre esas paredes. Parecía ser parte del teatro. La calidez de la madera contrastaba con los ojos fríos de esa familia. Camila volvió a cerrar los ojos. Sentí que su cuerpo se rendía a la fatiga. Y yo, por dentro, comencé a juntar las piezas. Mi mente estaba cosiendo todo. Llamadas perdidas. Disculpas por los cumpleaños. La forma forzada de sonreír en las fotos. Ojeras ocultas con maquillaje. No fue una tristeza pasajera. Fue un abandono institucionalizado. Fue un rechazo tan sutil, que incluso ella comenzó a pensar que era su culpa. Pero lo vi. Lo he visto todo ahora. Y en ese momento, allí en el sofá, entre los suspiros ahogados de mi hija, y el silencio criminal de esa habitación, comencé a planificar. No venganza. No es un escándalo. Eso era lo que querían. Planeé dignidad. Porque hay personas que solo aprenden cuando pierden. Y esa casa todavía iba a aprender. Pero antes de eso, necesitaba hablar con Camila. Saber lo que nadie sabía. O que fingieron no saber. Porque la historia que me contó más tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, fue la gota que colmó el vaso. La gota que colmó el vaso, y no creerás lo que reveló. Me tomó un tiempo aceptarlo yo mismo. Pero después de esa noche, nada volvería a ser igual que antes. Después de que todo se calmó en la habitación, y los invitados volvieron a fingir, me puse de pie con calma y dije que necesitaba usar el baño. Álvaro apenas me miró, solo señaló el pasillo con un vago gesto de su mano. Caminé lentamente, contando los pasos, sintiendo la gruesa alfombra bajo mis pies, y el corazón pesado dentro de mi pecho. Pero no fui al baño. Sabía exactamente a dónde quería ir. Entré en la habitación de Camila sin encender la luz. Conozco el olor de mi hija. Incluso después de todo, todavía estaba allí. Un olor mezclado de perfume barato, lágrimas secas y noches de insomnio. Comencé a buscar cuidadosamente. En el fondo del armario, detrás de algunas prendas enredadas, encontré una caja de cartón gastada.
Era una de esas cajas que solo entienden el valor los que viven guardando lo que el mundo desprecia. Abrir. En el interior. Encontré una carpeta con pruebas médicas. Varios. Algunos son recientes. Otros amarillearon. Hormonales. Ginecológicos. Psiquiátricos. Recetas de antidepresivos. Informes firmados por diferentes médicos. Los nombres coincidían. El dolor era real. No fue drama. No fue una invención. Era un cuerpo tratando de sobrevivir. Una mente que lucha por seguir adelante. También había algunas cartas rotas. Trozos de papel con palabras interrumpidas. Trozos de arrebatos que nunca llegaron a nadie. Y fotos. Fotos de Camila y Álvaro en los primeros años. Ella sonrió. Realmente. El aspecto era diferente. Brillante. Enamorado. Él también. Al menos eso parecía. Pero en los últimos retratos. Ya no sonreía. Se alejó en el marco. Un cuerpo al lado del otro, pero con 1000 mundos entre ellos. En el fondo de la caja. Una cosa me hizo congelarme. Una tarjeta. Escrita con letra firme. Llena de florituras. Camila. Necesitas mejorar para merecer nuestro respeto. Con cariño. Beatriz. Leí eso, y sentí que mis piernas cedían. Me apoyé en el borde de la cama. Respiré hondo. Y allí, en la oscuridad de esa habitación, me juré a mí mismo. Mi hija ya no dormiría en esa casa. Saber, hay un momento en la vida de toda madre, en el que entendemos que el amor no es solo abrazos. No es solo comida caliente en la mesa o oración antes de acostarse. A veces, el amor es decir basta. El amor también es rescatar. Es para hacer retroceder a aquellos que han sido empujados tan delicadamente al fondo. Y mira, si tú también has sentido esta mezcla de tristeza y coraje, comenta a continuación. Escribe, sé cómo es. O te entiendo. Porque esta lucha, este tipo de dolor, de ver a alguien que amas borrarse a sí mismo, y nadie hacer nada, es más común de lo que parece. Y cuando compartimos, pesa menos. Regresé a la sala de estar con los ojos ardiendo. Camila seguía en el sofá, con los ojos entrecerrados, pero ya más consciente. Me acerqué lentamente. Me arrodillé ante ella y le dije en voz baja. Vamos, hija. Ahora. Me miró como si estuviera soñando. Sus labios se movieron. Pero no salió una palabra. Ella solo asintió. Me puse de pie y, con voz firme pero serena, me volví hacia todos. Camila, ven conmigo. Ahora. El silencio fue roto por una risa burlona. Álvaro se levantó, ajustándose la chaqueta, como si se preparara para un discurso. ¿Crees que vas a sacar a alguien de esta casa sin mi permiso? Lo miré fijamente, y no dijo nada. Solo tomé la mano de mi hija. La mano que tantas veces tembló sola. La mano que alguna vez fue demasiado pequeña para sostener una mochila. Pero ahora tenía tanto dolor que apenas podía imaginar. Me aferré fuerte, y caminé con ella hacia la puerta. Pero fue en ese momento cuando Álvaro se acercó, y me dijo algo al oído. Algo que encendió el último fósforo dentro de mí. ¿Quieres saber lo que me dijo? Todavía lo recuerdo palabra por palabra. Y fue entonces cuando entendí. No era solo un marido frío. Era otra cosa. Mucho peor. Subimos al taxi sin decir una palabra. Camila se apoyó en mí con un cuerpo ligero y un alma pesada. La abracé con mi brazo derecho, mientras con mi mano izquierda sostenía su mano fría, como si tratara de calentar lo que llevaba dentro. Le pedí al conductor que nos llevara de regreso a Tonalá. Miró por el espejo retrovisor. Vio mi rostro. Vio el rostro de mi hija y simplemente asintió. Creo que entendió todo sin tener que escuchar nada. La ciudad pasó por las ventanas como si se burlara de nosotros. Luces navideñas colgando de postes. Guirnaldas en balcones. Niños corriendo por las aceras con gorras rojas. La radio del coche ponía una vieja canción navideña. De esas que prometen esperanza. Pero dentro de mí, solo había ruinas. Lo miré todo y me sentí traicionado. Para todo. Por el tiempo. Por justicia. Por su yerno. De por vida. Incluso por Dios. En ese momento, yo, que siempre he rezado con tanto fervor, encendí una vela cada 12 de diciembre, que le hice una promesa a Nuestra Señora de Guadalupe de proteger a mi hija. Me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué mi niña terminó en ese abismo? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué echaba de menos ver? Y aún más doloroso. ¿Por qué nadie la defendió cuando comenzó a caer? El olor del taxi,
Era de plástico viejo y vainilla. Y de repente, todo en ese ambiente, parecía más acogedor que la casa de Álvaro. Camila lloró en silencio. Las lágrimas fluyeron, pero ella no sollozó. Era un grito suave. De cansancio, de agotamiento. Su cabeza descansaba en mi regazo, y le acariciaba el cabello como cuando era niña. Cabello más delgado ahora. Más frágil. Como si la tristeza hubiera vaciado incluso los hilos. Su mano estrechaba la mía de vez en cuando. Pequeños apretones. Como si dijeran estoy aquí, incluso sin fuerzas. Y yo, allí, con todo lo que había dentro rompiéndose. Respondí con otro apretón. Mi pecho era una tormenta de viento atrapada, porque no podemos desmoronarnos cuando el otro está hecho pedazos. Y mamá, la madre aprende a ser el último pilar de la casa. No lloré, pero por dentro, llovió sin parar. El conductor, después de unos minutos, estiró el brazo hacia atrás y le entregó una manta marrón doblada. Está limpio, señora, úsalo si quieres, dijo, en un tono de voz que mezclaba amabilidad con respeto. Tomé esa manta como si fuera oro, no por la tela, que ya estaba un poco desgastada, sino porque en ese momento, un gesto de cuidado era más precioso que cualquier regalo de Navidad. Cubrí a Camila con él, ajusté mejor su cabeza en mi regazo, y fue entonces cuando, por primera vez en horas, dejó escapar un suspiro más profundo, como si finalmente se permitiera descansar. Le di las gracias al conductor con una mirada. No dijo nada más, solo condujo en silencio, como si entendiera que a veces es mejor no preguntar. Y yo, mirando el cielo de la ciudad, tachonado de luces intermitentes y fuegos artificiales que estallaban en la distancia, pensé, tal vez esto sea realmente el fondo, pero si lo es, así que desde aquí solo podemos subir. Fue la primera vez esa noche que me permití pensar en empezar de nuevo, pero antes de subir, necesitaba entender, necesitaba escuchar de la boca de mi hija todo lo que guardaba, necesitaba saber qué le hicieron exactamente en esa casa, cuáles fueron las palabras que la cortaron por dentro, cuáles fueron los días en los que pensó en darse por vencida, y si se acercaba a ello, porque había algo que todavía no salía de mi cabeza, algo que me dijo Álvaro, al oído, antes de cruzar la puerta de la habitación con Camila en brazos, una frase helada, una amenaza, quizás, o una advertencia, y esta frase, todavía resonaba. Me hizo temblar más que el frío de la noche, y fue por esas palabras que, tan pronto como llegamos a casa, cerré todas las ventanas, cerré la puerta, y esperé a que mi hija se durmiera para, finalmente, abrir la caja de verdades que me había estado ocultando, incluso a mí. ¿Quieres saber qué me dijo Álvaro en ese momento? ¿Y qué descubrí cuando revisé sus cajones? Allí en mi habitación, tratando de entender hasta dónde llegaba ese dolor. Así que agárrate fuerte, porque aún no se ha dicho lo peor. Cuando llegamos a mi departamento en Tonalá, el amanecer ya se había tragado a toda la ciudad. El silencio de las calles era tan profundo que podíamos escuchar el crujido del viejo piso de baldosas con cada paso que damos. Abrí la puerta lentamente, con una mano. Mientras sostenía a Camila con la otra, entró como alguien que lleva siglos sobre sus hombros. La llevé directamente a mi habitación. La acomodé en mi propia cama. Ajusté las almohadas. Le quité los zapatos y la cubrí con todo el cuidado que el mundo se había olvidado de darle. La casa era sencilla, pequeña. Olía a café almacenado y jabón de lavanda. Pero era seguro. Y esa noche fue sagrado. Se durmió rápidamente. El cuerpo necesitaba paz más que dormir. Me senté en el borde de la cama por un rato, solo mirándola. Esa mujer de allí era la misma chica que llevaba en la espalda cuando perdimos el último autobús de la feria. Era la misma que bailaba en medio de la habitación con los pies sobre los míos, riendo, llamándome reina de nuestra casa. Ahora estaba allí, roto, silencioso, casi irreconocible. Pero mi hija, siempre mi hija. Me levanté lentamente y fui a la cocina. Encendí la tenue luz del pasillo y me senté a la mesa con el viejo diario de la escuela que he llevado desde que me jubilé. Tiene una cubierta de flores marchitas y algunas hojas sueltas, pero siempre fue donde escribí todo lo que valía la pena recordar. Cumpleaños, recetas, pagos, sueños, oraciones. Esa mañana, decidí comenzar una nueva parte. Tomé el bolígrafo azul que se atasca en el lomo y escribí: Navidad,
24 de diciembre. El día que vi a mi hija olvidada con vida. Comencé a escribir cada detalle, palabra por palabra. Lo que dijo Álvaro, lo que insinuó Beatriz, las frases que escuché detrás de la puerta de vidrio, lo que vi en los ojos de cada uno de ellos. Lo escribí como si estuviera escribiendo un testamento de dolor. No era para mí. Ni siquiera era por la justicia de los hombres. Era para la memoria, porque el dolor que no está escrito se convierte en una enfermedad, y una historia que no se cuenta se convierte en una mentira. Mientras escribía, me di cuenta de que algo dentro de mí estaba cambiando. Ya no era tristeza. Fue un impulso. Ya no era lástima. Era una furia serena. Yo, que siempre he estado tranquilo, rezar más que reaccionar. Entendí que demasiado silencio también es un pecado. Y ya no iba a estar callado. A la mañana siguiente, mientras Camila aún dormía, fui a la caja donde guardo mis viejos papeles. Encontré el contacto de un antiguo compañero de clase de la escuela, que ahora era trabajador social. También encontré el nombre de un querido exalumno, que se graduó en Derecho y ahora trabaja en un bufete de abogados en el centro de Guadalajara. Recordé a todas las personas que podían ayudar, no para demandar a nadie, sino para nombrar ese dolor, porque cuando nombramos el dolor, ella comienza a organizarse, y cuando te organizas, puede convertirse en fuerza. Preparé café. Le puse un poco de canela como le gustaba a Camila cuando era niña. La llevé a ella en silencio. Cuando abrió los ojos, me vio sentada a su lado con la taza en la mano. Se lo tomó con calma. Sin decir nada, tomó un sorbo, cerró los ojos y dejó caer una lágrima. Pero esta vez, fue otra lágrima. Tenía menos miedo y más alivio. Saber si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien. Ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas. A veces, todo lo que una historia necesita para tocar un corazón, es alguien que se queda con ella hasta el final. Camila permaneció en silencio durante el resto del día. Y no forcé nada. Simplemente, estaba allí. Cuidar el almuerzo. Poner sábanas limpias. Preparar té de manzanilla. Pero, por dentro, ya había decidido. Nunca volvería a poner un pie en esa casa si la pisaban. Y todo lo que le hicieron, lo iba a documentar. Si no fuera para informar, que era para registrarse. Porque un día, aunque sea ante Dios, todo eso será leído. Y cada página tendrá un nombre, una fecha y una consecuencia. Pero esa noche, antes de irme a dormir, Camila me llamó. En voz baja, casi sin aliento, me dijo: «Mamá, necesito decirte algo». Me senté a su lado de nuevo, tomé su mano con calma, y comenzó a contar. Lo que reveló allí, me mantuvo despierto por la noche durante muchas noches, porque hay dolor que no es solo emocional, es un dolor que implica humillación, manipulación, y algo aún más oscuro. ¿Quieres saber lo que me dijo esa mañana? Lo confieso. Hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, todavía me pregunto cómo una familia puede ser tan cruel, pero fue a partir de esa revelación que todo realmente comenzó a cambiar. El amanecer pasó lentamente en esa primera noche, en que Camila volvió a dormir bajo mi techo. Cada respiración de ella era como un hilo de vida que se reconectaba. Y aunque todavía no decía mucho, solo el hecho de que estuviera allí, bienvenida, ya era un milagro que no sabía si alguna vez vería. Cuando amanecía, me levantaba temprano, preparaba café negro y pan con mantequilla, como en la antigüedad, y comencé a ocuparme de las cosas sin ruido, dejándola dormir un poco más. Pero mi corazón ya había estado parado desde el amanecer. Camila me dijo con voz débil, pero cada palabra de ella resonaba como un trueno dentro de mí. Dijo que, en los últimos años, todo lo que hacía estaba controlado, que Álvaro decía a menudo que era malcriada, que nadie la respetaría si la dejaba. Aquella doña Beatriz, con esa voz dulce y maliciosa, preguntaba cada semana cuándo vendría un nieto de verdad, fuerte, digno del apellido, y que, después de cada aborto, la demanda solo aumentó, como si perder a un hijo fuera su culpa, como si su cuerpo fuera un castigo. También me dijo que gran parte del dinero que enviaba, el dinero que apartaba del poco que tengo, no se usaba para el cuidado de la casa ni del bebé, como decía Álvaro en los mensajes, fue desviado, oculto, utilizado para otros fines. Ella misma no sabía cuánto ni dónde,
pero recordaba haber visto declaraciones, sobres, desapariciones inexplicables. Fue entonces cuando, mientras dormía, fui a su bolso, donde encontré un sobre con algunos papeles mal doblados, exámenes antiguos, recetas de medicamentos, muchos, fluoxetina, sertralina, diazepam, medicamentos fuertes, recetados en diferentes momentos, por diferentes médicos. También tenía una tarjeta del Hospital San Javier de Zapopan, con fecha fijada, 17 de julio, en el reverso, escrito con la letra temblorosa de Camila. Tercera pérdida. Me senté en el sofá con ese sobre en mi regazo y manos frías. Miré esas pruebas como alguien que mira un espejo roto. Era como ver años de silencio, de duda, de sufrimiento, todo allí. Finalmente, con nombre y papel, tomé mi horario. Escribí todo. Nombres de médicos, fechas, remedios, el número del hospital. Entonces llamé. Me presenté como madre. Dije que necesitaba un duplicado de los documentos de mi hija. El asistente dudó, pero cuando escuchó que mi voz se quebraba, me pasó a la trabajadora social. Ella me reconoció. Dijo que recordaba a Camila. Y que, sí, podría ayudarme con los papeles. Le di las gracias con voz temblorosa. Y entendí en ese momento que mi hija no era invisible. Alguien adentro todavía la veía. El mismo día, fui al centro de Tonalá. Tomé una pequeña grabación, escondida en mi teléfono celular, de la conversación que tuve con Camila antes. Lo grabé porque sabía que, algún día, mi hija podría no volver a tener fuerzas, pero su voz necesitaba ser escuchada. En el audio, dice con todas las letras: mamá, dijeron que fui un error, que solo serví para avergonzar a la familia. Escuché ese audio más de una vez, y cada vez que su voz decía eso, era como un cuchillo nuevo en mi pecho. Pero ya sabes, hay un momento en que el dolor se convierte en una herramienta. Y fue entonces cuando me di cuenta. No era suficiente para dar la bienvenida. Era necesario documentar. Porque hay personas que solo aprenden con pruebas. Si me has estado escuchando hasta aquí, debes saber. El momento más importante está por llegar. Porque hasta ahora solo ha sido el reconocimiento del dolor. Pero lo que sigue es el principio de la verdad. Y les juro, por todo lo que he experimentado, que esta verdad aún se dirá. Y cuando lastimará a aquellos que siempre han pensado que tenían derecho a lastimar. Pero antes de eso, necesitas saber qué más encontré en ese sobre. Y quién, detrás de todo, estaba manipulando incluso la memoria de mi hija, porque lo que descubrí después de eso fue escalofriante. A la tarde siguiente, mientras Camila descansaba más profundamente que otros días, recibí una llamada inesperada. Un número desconocido. Respondí con esas mariposas en el estómago que solo las madres conocen. Era la voz de un hombre. Baja, cautelosa. Dijo que era vecino de la casa donde vivía Camila, y que me había visto llegar en Nochebuena. Habló lentamente, como si tuviera miedo, incluso de su propio aliento. Señora Esperanza, lo vi todo, y ya no soporto estar en silencio. Hice una cita para reunirme con él en la plaza central de Tonalá, cerca de la fuente. Apareció con una gorra, gafas de sol, y un maletín marrón en las manos. No quería sentarme. Me entregó el maletín y solo dijo: adentro hay evidencia, copias del grupo de residentes, cosas que tal vez deberías ver. Le di las gracias sin entender bien. Regresé a casa casi sin sentir los pies en el suelo. Cuando abrí la carpeta, mi mundo se puso patas arriba. Eran capturas de mensajes intercambiados en el grupo del barrio cerrado, donde vivía Camila. Doña Beatriz, la suegra, hablaba de Camila como si fuera una molestia. La llamó parásito emocional. Dijo que su hijo la apoyaba sin hacer nada, sin siquiera peinarse. En otro mensaje, le comentó a un vecino: estamos tratando de convencer a Álvaro de que se separe, pero todavía siente pena. Pobrecito. Y más, ni siquiera puede tener un nieto sano. Imagínese mantener una casa. Leí esos mensajes con el estómago revuelto. Estaban saliendo hace meses. Algunos de ellos de un año. Eso no era nuevo. Era una crónica. Viejo. Repetido. Fue una masacre de reputación. Hecha desde dentro de la propia familia. Y allí, en el medio, encontré un nombre que había escuchado desde lejos, pero que ahora parecía claro. La familia Whitman.
De origen español. Influyente en Zapopan. Con vínculos de larga data con la política de Jalisco. Personas con poder. Personas que silencian lo que no es conveniente. Investigué con la ayuda de mi antiguo alumno. El que ahora era abogado. Me llamó 2 días después y me confirmó. Señora Esperanza, esta familia ya ha respondido a demandas por acoso psicológico. Una exsirvienta demandó a la matriarca por acoso, humillación pública y amenazas. El caso fue silenciado. Pero sucedió. Fue entonces cuando me di cuenta. ¿Qué le hicieron a Camila? No fue una fatalidad. No fue solo mala convivencia. No fue solo descuido. Era un sistema. Un entorno creado para romper, borrar, destruir en silencio. Como si la crueldad fuera solo una rutina en la casa. Saber. Hay recuerdos que no nos gustaría tener, pero hay otros que son tan fuertes, que aunque duelen, se convierten en una brújula. Recuerdo cuando Camila tenía 7 años. Un día, llegó a casa de la escuela llorando, porque su maestra dijo que necesitaba esforzarse más para mantenerse al día con sus compañeros de clase. Pero en lugar de encogerse, me pidió que enseñara más. Pasaba días conmigo en la cocina, escribiendo, leyendo, preguntando. Camila siempre ha sido así, sensible. Sí, pero débil. Nunca. Y luego te pregunto, ¿también tienes un recuerdo así? Uno que se adhiere al alma, que cambia el curso de la vida. Si es así, comenta a continuación. Puede ser con un he pasado por esto. Un me tocó o simplemente lo sé. A veces, compartir el recuerdo hace que el dolor se reconozca en nosotros. Después de leer todo eso, cerré la carpeta con manos temblorosas. Pero por dentro, fui firme, porque ahora sabía con quién estaba tratando. No fue solo Álvaro. No era solo su suegra. Era toda una estructura, elegante y sucia, hecha para lucir perfecta, mientras que él molía dentro de los que no encajaban. Y mi hija fue tragada por eso. Pero ya no. Todavía quedaba una última cosa por descubrir, porque esa frase que Álvaro me dijo al oído, en Navidad, todavía resonaba. Susurró con desdén. ¿Puedes tomarlo? Ella ya nos ha dado lo que queríamos. Hasta el día de hoy, no sé si fue una metáfora, o si hubiera algo más, algo que quería decir, algo que aún tenía que descubrir. Y lo descubrí. Oh. Si me enterara, lo entenderás. Pero primero, tuve que volver a esa casa. Recuerdo como si fuera hoy la puerta de vidrio, esmerilado con el nombre Peña y Asociados grabado en oro. Camila caminaba a mi lado, con los hombros encorvados y los ojos bajos, como si llevara el peso de 1000 disculpas tragadas, entré sosteniendo su mano como cuando era una niña, y tenía miedo de cruzar la calle. La oficina era sencilla pero firme, y el aire en el interior olía a papel, café y decisión. Marcelo Peña era más joven de lo que esperaba. Cabello oscuro, anteojos de montura fina, una camisa azul claro con las mangas arremangadas. Cuando nos vio entrar, se puso de pie respetuosamente. Se acercó a Camila, y luego a mí. Es un placer recibirlos. Sentí su urgencia por teléfono. Era Esperanza. Hablemos con calma. Sentarse. Camila todavía no podía mirar a nadie a los ojos. Dejé mi bolso en el suelo. Saqué los papeles de la carpeta. Los informes médicos. Los mensajes impresos del grupo de vecinos. Los recibos de transferencia. Puse todo sobre la mesa. Organizado, como si ofreciera una ofrenda a la verdad. Marcelo comenzó a leer en silencio, mirando de un documento a otro. Camila tembló un poco. La miré, y vi una mezcla de miedo y vergüenza. Ella no dijo una palabra. Fue entonces cuando, en un silencio más largo, tomé su mano y le dije con firmeza, mirándola a los ojos, ya no estás sola, y nunca volverá a serlo. Respiró hondo, tragó saliva, y lo hizo. Habló de los días encerrada en su habitación, de las notas que recibía con insultos disfrazados de preocupación, de las veces que se le prohibió comer en la mesa con su familia, de los abortos y las palabras que vinieron después. Tal vez si estuvieras más tranquila, tu cuerpo podría soportarlo. Marcelo escuchaba con una expresión cada vez más cerrada. Tomé notas. Volví a los documentos. Después de casi una hora, se reclinó en su silla y dijo, Señora Camila, lo que sufrió tiene un nombre. Varios. De hecho, violencia emocional, patrimonial, psicológica y moral.
Y todo está documentado. Explicó lo que se podía hacer. Separación legal con carácter de urgencia, el bloqueo inmediato de cuentas conjuntas, la solicitud de restitución de bienes y dinero, que fue malversado bajo falsos pretextos. Habló claramente, sin florituras, y... Al final, colocó un documento frente a Camila, con un bolígrafo azul. Esta es la solicitud formal de notificación. Con tu firma. Comenzamos. Camila vaciló. Me miró. Y asentí. Luego sostuvo el bolígrafo. Y firmado. La mano tembló. Pero la firma salió firme. Lloré por dentro. Porque esa fue la primera decisión que mi hija tomó por sí misma en mucho tiempo. Salimos de la oficina y, por primera vez, sentí que el sol le golpeaba la cara sin que bajara la cabeza. Era como si cada paso que dábamos en la acera fuera una pequeña revolución. Pero la paz duró poco. Al final de la tarde, sonó mi teléfono. Era él. Álvaro. Respondí en silencio, con mi mano ya apretando mi corazón. ¿Te has vuelto loco? En Neumías, sinade para de la tanedi. Gritó. ¿Quieres la guerra? Bueno. Lo habrá. Tengo una familia sucia de ti. ¿Sabes? ¿De verdad quieres meterte con eso? ¿De verdad quieres empañar aún más el nombre de tu hija? Escuché todo. Dejé que usara el veneno. Y cuando se detuvo a respirar, le respondí con calma. Inténtalo. Pruébalo. Álvaro. Tengo más pasado que tú tienes coraje. Se quedó en silencio durante 2 segundos. Luego colgó. Miré mi teléfono como si estuviera mirando el final de una era. Ese hombre que durante años desmanteló a mi hija poco a poco. Ahora tenía miedo. Y fue en ese momento que entendí. La justicia puede ser lenta, pero el coraje, cuando se despierta, no se vuelve a dormir. ¿Y crees que se detuvo allí? Oh, si se hubiera detenido. Pero fue precisamente al día siguiente cuando recibimos una visita inesperada. Y ahí es cuando la historia cambia para siempre. Porque esta vez, quienquiera que intentara intimidar, no esperaba lo que yo había salvado. Era un viernes tímido y soleado, cuando recibí la llamada de Marcelo, el abogado. Su voz era diferente, casi emocionada. Señora Esperanza, hoy es el día. El alguacil ya se ha ido con los documentos. Lo entregará en persona en casa de los Whitman, durante el almuerzo que están promocionando con algunos inversores europeos. Sí, señora, exactamente como querías. Con testigos. Respiré hondo. Me apoyé contra la pared de la cocina y sentí que mis piernas se ablandaban. No por miedo. De alivio. Era como si, por un segundo, el tiempo respetara mi dolor. Más tarde, nos enteramos de todo. El auto del oficial llegó a la puerta principal de esa mansión en Zapopan alrededor del mediodía. Álvaro, con la chaqueta bien planchada y esa sonrisa entrenada en el rostro, recibió el sobre, frente a 4 invitados extranjeros. No sabía dónde meter los ojos. Trató de reírse, de hacer bromas, pero la verdad vino con un sello oficial y la firma de la justicia. Su nombre estaba allí, impreso en letras frías, como acusado en un proceso de separación litigioso, con acusaciones que ya no podían barrerse debajo de la alfombra. Doña Beatriz. ¡Ah! Esta ha perdido la compostura. Tiró la taza al suelo. Le gritó al oficial. Trató de evitar que entrara. Dijo que todo era un montaje, que la nuera loca estaba siendo manipulada. Los invitados no sabían dónde poner sus caras. Las noticias corrieron más rápido que el viento. Esa misma tarde, escribí una carta a mano. Usé mi mejor letra, como en las pruebas que corregí cuando todavía estaba enseñando. Dentro de una caja de terciopelo, puse todas las joyas que le había regalado a la pareja en la boda. Aretes, pulseras, un anillo que pertenecía a mi madre, y junto con ella, la carta. Camila y Álvaro. Lo que hay dentro fue dado con amor, creyendo en la unidad y el respeto. Como ya no hay uno u otro, lo devuelvo. Eso ya no me representa. Esperanza. Le entregué la caja al mismo oficial, con una petición, que la dejara en la mano. Y lo hizo, frente a la señora de la casa. Pero no se detuvo ahí. En la noche de ese mismo día, Camila me llamó a la sala de estar. Tenía su teléfono celular en la mano. Pálida, pero firme, dijo que un audio mío estaba circulando en grupos de WhatsApp, en el barrio de Zapopan. Al principio no lo entendí, hasta que presionó reproducir. Era mi voz. Una grabación que envié días antes.
En respuesta a un último intento patético de Álvaro de intimidarnos con mensajes, lastimaste a una hija, pero despertó a una madre que ya no le teme a nadie. Esa frase me dejó en un instante de coraje, pero ahora estaba allí, siendo compartido, comentado, repetido. La gente escribió: esta mujer dijo lo que muchos habían guardado en silencio. Otros dijeron: la verdadera fuerza no grita, actúa. Camila me miró y sonrió por primera vez en semanas. Y entendí, allí, en ese segundo, que algo había cambiado. La verdad había comenzado a caminar sobre sus propias piernas, y la vergüenza ahora pertenecía a aquellos que deberían hacerlo. Pero en medio de todo esto, un nuevo sobre llegó a mi puerta. Un nombre impreso en la esquina superior me hizo congelar, porque si pensaba que la historia ya estaba cerca del final, allí me di cuenta de que el golpe más cruel estaba por llegar. El día comenzó gris en Tonalá, con nubes bajas cubriendo el tímido sol que insistía en asomarse entre los viejos edificios. Tan pronto como abrí la puerta de la sala de estar, ya sentí el peso de la noticia. La familia Whitman estaba desesperada, y me llegó en cada detalle que escuché por teléfono. Álvaro llamó a los periodistas, tratando de pintar a Camila como alguien inestable, que sufría de fantasías emocionales, que inventaba todo para crear conflicto. Pero la verdad, la verdad, ya tenía piernas propias, y estaba empezando a correr más rápido que cualquier mentira que intentara decir. En medio de esta confusión, recibí una visita inesperada. Era una ex niñera de la casa de Camila, doña Lilia, una mujer de mirada firme y voz suave, pero que llevaba un coraje silencioso. Dijo que siempre tenía miedo de hablar, pero que ya no podía quedarse callada. Me contó, en detalle, que vio a Camila encerrada afuera en los días fríos, sentada sola en el porche, que tenía que lavar el piso de toda la casa sola, que nunca recibía agradecimientos. Ella confirmó todo lo que ya sospechaba y agregó: esta niña fue educada para obedecer, no para vivir. Cada una de sus palabras me atravesó como un viento cortante, pero también me fortaleció. Ese testigo voluntario fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, mostrando el camino hacia la verdadera justicia. Fue entonces cuando escuché que llamaban a la puerta. Esperaba cualquier cosa menos él. Álvaro estaba allí. Dijo que quería hablar como adultos, que todo se pudiera resolver en silencio, lejos de la prensa, pero no hubo más silencio que valiera la pena, ni el miedo que justificaría la pasividad. Abrí la puerta lentamente, manteniendo a Camila detrás de mí. Los vecinos ya habían notado el movimiento, y algunos comenzaron a amontonarse en la calle. Y entonces sucedió algo que nunca imaginé. Personas que antes habían sido indiferentes, comenzaron a acercarse, reconociéndolo desde la televisión, desde la cobertura del proceso. No hubo diálogo, no hubo persuasión. Álvaro, perdido en su propia arrogancia, no pudo entrar. Los vecinos, con ojos firmes, gestos silenciosos, indicaron que no era bienvenido. Me quedé allí, de pie en la puerta, firme como nunca antes. Camila a mi lado, con los ojos muy abiertos, todavía temblando, pero respirando con más dificultad. Mi mano apretó la suya, transmitiendo un coraje tranquilo. Cada vez que Álvaro intentaba hablar, alguien se acercaba, bloqueándole la voz, demostrando que su historia ya no tenía dominio sobre nadie. Y entonces, la magia sucedió. Alguien comenzó a filmar la escena con su teléfono celular. Mi postura, mi firme calma, Camila protegida detrás de mí. En cuestión de minutos, el video estaba en las redes sociales. México comenzó a comentar, a compartir. Aparecieron mensajes. Esta señora es el verdadero México. Madre guerrera. Si todas las madres fueran así, nadie se atrevería a abusar de los niños. Fue un reconocimiento silencioso pero inmenso. La fuerza de una madre que decidió no ceder más. Mientras veía el video en bucle, me di cuenta de que todo lo que hemos vivido y guardado durante años puede servir de inspiración para alguien. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. El día se desarrolló con más llamadas telefónicas, Álvaro tratando de manipular a los periodistas, doña Beatriz llamando a los reporteros para tratar de salvar la reputación de la familia. Pero la verdad ya corría libre. Cada gesto desesperado de ellos
reforzaba mi propósito. Cada intento de control que fallaba me daba más confianza. Ya no tenía que temer. Pero mientras la ciudad comentaba, mientras los vecinos aplaudían en silencio, una nueva sensación me envolvió. La conciencia de que esto aún era solo el comienzo, porque no iban a detenerse allí, y necesitaba estar listo para el próximo movimiento. También hubo detalles ocultos, verdades tácitas, amenazas veladas, y sabía, en el fondo, que para proteger a mi hija de una vez por todas, tendríamos que profundizar aún más, y es en este punto que la historia se prepara para un giro que nadie podría haber predicho. ¿Qué intentarían a continuación? ¿Qué cartas aún tenía bajo la manga? Y, lo que es más importante, ¿quién controlaba realmente el poder dentro de la familia Whitman? La respuesta a eso vendría, y necesitaba estar atento. Las siguientes semanas fueron un vendaval tranquilo, una de esas tormentas que no hacen ruido, sino que cambian el curso de todo un río. Mientras la prensa seguía tratando de aparecer en los titulares, elegí el silencio, un silencio estratégico, que aprendemos solo después de vivir mucho tiempo. El abogado Peña venía a mi casa casi todos los días. Trajo carpetas, documentos, llamadas telefónicas grabadas, protocolos firmados. Camila todavía estaba frágil, pero ya se estaba despertando con una mirada menos nublada. A veces, nos sentábamos juntos en el patio trasero y ella miraba a los pájaros en el cable de luz. Hice café, el mismo olor que sacudió toda su infancia, y me quedé en silencio, dejando que el tiempo cosiera lo que el dolor había desgarrado. Fue en una de esas mañanas que Peña llegó con una sonrisa discreta y un sobre en la mano. Doña Esperanza, está hecho. La cuenta conjunta fue bloqueada, y ahora está bajo el control exclusivo de Camila. Además, la propiedad de Zapopan. ¿Recuerdas el contrato que mencioné? El registro fue irregular. Descubrimos que la propiedad fue comprada con el dinero que la señora transfirió todos estos años. Por lo tanto, por derecho, pertenece a tu hija. Lo miré con calma. No lloré. Respiré hondo. Miré al cielo y dije, la justicia de Dios está en silencio. Doctor, pero llega en el momento adecuado. Camila. Cuando se enteró, lloró suavemente. Lloró con la cabeza en mi regazo, como cuando era una niña. Pasé mi mano por su cabello y le dije, ahora tienes un lugar en el mundo otra vez, hija mía, un hogar que no depende de nadie. Pero lo más hermoso de todo, fue ver que la fuerza regresaba gradualmente. Comenzó a cocinar de nuevo, a coser, a reír con sus vecinos. A veces, todavía me despertaba asustado, soñando con voces, con puertas cerradas, pero ahora estaba allí, y ella lo sabía. Y mientras se reconstruía, trabajé detrás de escena, llamé a la Comisión de Derechos de la Mujer del Estado de Jalisco. Hablé con una asistente llamada Lourdes, que me escuchó durante más de una hora. Le conté todo, desde el primer desaire, los mensajes, los castigos, los años de silencio. Me pidió copias, pruebas, y aseguró, señora Esperanza, el caso de su hija no es aislado. Esta familia ya ha sido citada en otras denuncias. Investigaremos. Le di las gracias. Colgué el teléfono, y sentí que un peso abandonaba mis hombros. Por primera vez, me di cuenta de que mi voz, vieja, desgastada, cansada, aún podía cambiar algo. Ese mismo día, un reportero de un periódico local llegó a mi puerta. Quería una entrevista, una declaración. Dijo que yo era un símbolo de la resistencia materna, que la historia conmovería al país. Lo escuché con respeto, pero me negué. Solo dijo, lo he dicho todo, joven. Lo dije con mis acciones. Siguió mirándome, esperando más, pero cerré la puerta con la serenidad de alguien que ya no necesita demostrar nada. Y es gracioso, ¿sabes? La vida está hecha de giros que no esperamos. Un día, eres la mamá olvidada en Navidad, llamando a una puerta cerrada. En el otro, es la mujer la que ha aprendido a desbloquear lo imposible. Miro hacia atrás y pienso que la mayor venganza no fue la demanda, ni los activos, ni la medida de protección, fue ver a mi hija respirar de nuevo. Reír, mirarse en el espejo y reconocerse a sí misma. Hay una frase que siempre me digo a mí mismo. El mal puede ser elegante, pero la verdad nunca llega tarde. Y ahora entiendo el significado de esto más que nunca. Y si todavía estás aquí escuchándome, debes saberlo.
El momento más memorable de esta historia está por llegar, porque la justicia de los hombres ha sido hecha. Sí, pero la justicia del alma, todavía estaba en camino. Fue en una tarde de marzo, cuando todo parecía tranquilo, cuando recibí una nueva carta. Provenía de la oficina de Zapopan, pero la firma no era de un abogado, era de alguien que no había visto en mucho tiempo, y cuando abrí ese sobre, me di cuenta de que el destino todavía tenía un último arreglo que hacer. La carta que recibí esa tarde de marzo era corta, escrita con letra nerviosa. El fichaje fue un antiguo colega de Álvaro, un joven abogado que había dejado la oficina de Whitman poco antes del escándalo. Decía: Doña Esperanza, es posible que desees saberlo. Su nombre está cayendo. El mundo está viendo quiénes son realmente. Leí esas palabras lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Por primera vez, sentí que la marea, que siempre había corrido en contra de nosotros, comenzaba a cambiar de dirección, y no tardé mucho en ver las señales. En Zapopan, los titulares comenzaron a aparecer silenciosamente, primero en blogs locales, luego en los periódicos más grandes. Familia tradicional de Jalisco, involucrada en denuncias de abuso doméstico y emocional. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. La constructora internacional que financió un proyecto familiar anunció la rescisión del contrato, alegando valores incompatibles con los principios de integridad y respeto humano. El imperio que habían construido sobre las apariencias comenzó a resquebrajarse, y lo veía todo en silencio, sin fiestas, sin rencor. Era como ver la lluvia limpiando una ventana sucia después de años. Doña Beatriz, la mujer que estaba tan orgullosa de sus fiestas benéficas y de su asiento reservado en la iglesia, fue desinvitada públicamente a un evento en Tlaquepaque. Uno de los organizadores, un viejo amigo mío, me dijo, llegó con un vestido nuevo y un collar de perlas, pero nadie quería tomarse una foto junto a ella. ¿Sabes lo que dijeron? Esa caridad sin compasión es solo teatro. Escuché, me quedé en silencio, y pensé, la vida lo devuelve todo, tarde o temprano. Mientras tanto, Álvaro trató de mantener su postura. Hizo videos, dio entrevistas, trató de venderse como víctima de una campaña de desprestigio, pero nadie lo creyó. Una red de defensa social, de la que formaba parte, anunció su suspensión inmediata. La noticia se leyó en todo el estado. El hombre que una vez dijo que mi hija era una carga, ahora se encontraba solo, rechazado por las mismas personas que lo aplaudían. Camila siguió todo con una mezcla de miedo e incredulidad. Mamá, ¿es así? ¿No vamos demasiado lejos? Elean, me preguntó una tarde mientras doblaba la ropa en el tendedero. Le tomé la mano, y le respondí, hija, no fuimos nosotros los que destruyemos a nadie, simplemente abrimos las cortinas. Aquellos que vivían de mentiras son los que no podían soportar la luz. Fue ese mismo mes que un periodista de Guadalajara se puso en contacto con ella. Dijo que estaban produciendo un documental sobre el abuso psicológico y el control familiar. Quería una declaración, pero garantizaba el anonimato. Camila vaciló. Pasó días pensando. Me di cuenta de que era miedo. Miedo a revivir todo. Miedo a exponerse. Entonces, una mañana, cuando el sol entraba suavemente por la ventana, me senté a su lado y le dije, ahora el mundo está escuchando lo que has experimentado, hija mía, y aquellos que cuentan su propio dolor, comienzan a sanar el silencio. Me miró durante un largo momento, y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Coraje. Esa tarde, grabó la declaración. Hablaba despacio, sin odio, pero con una verdad que cortaba el aire. Dijo que el abuso más cruel no son los gritos, sino el desprecio, que las heridas del alma duelan más que las del cuerpo. Ese amar a alguien que te borra poco a poco está muriendo lentamente. Cuando terminó, lloró en silencio, y yo lloré con ella, pero no de tristeza, de alivio. El documental se mostró unas semanas después en un canal regional. Su rostro no se veía, solo su voz. Aún así, quienes lo conocieron, lo reconocieron. Y sucedió lo que parecía impensable. La gente comenzó a defender a Camila. Mujeres de varias partes de México escribieron mensajes, contando sus propias historias, agradeciéndole por su valentía. El silencio, el mismo que tanto pesaba, se ha convertido en fuerza. Nunca quise venganza,
¿Sabes? Solo quería que se limpiara el nombre de mi hija, para que se viera su valor, pero gradualmente, me di cuenta de que Dios no solo limpió su nombre, sino que limpió todo nuestro destino. La justicia llegó sin ruido, sin gritos, sin titulares, llegó como lo hacen las mañanas después de una larga noche, lentamente, pero sin falta, y a veces pienso que la vida es demasiado sabia para tener que apresurarse. Ese tiempo, cuando es justo, juega el papel que ninguna ley cumple, pero es gracioso, cuando pensamos que la tormenta ha pasado, el destino todavía tiene un último trueno, porque algunas personas, cuando pierden el poder, no aceptan caer solas. Y esa noche, cuando sonó el teléfono con un número desconocido, supe que había otra sombra al acecho, y lo que vino después, cambió todo de nuevo. Los meses siguientes fueron como una nueva estación que entraba lentamente, sin prisas, como si respetara el tiempo de las flores para abrirse. El viento en Tonalá parecía más ligero, y el sol, que antes había entrado en la casa como un tímido visitante, ahora calentaba las mañanas con generosidad. Camila y yo nos habíamos mudado a una pequeña casa cerca del centro, con grandes ventanales y un patio en el que cabían 3 jarrones de helechos, un limonero y mi viejo banco de madera. La vida ha vuelto a caer en sus manos. Simple, pequeña, pero completa. Camila comenzó a cocinar de nuevo, primero con vacilación, luego con entusiasmo. Las ollas volvieron a cantar, y el olor de las tortillas frescas se mezcló con el del café preparado y el cilantro verde. A veces tarareaba suavemente mientras revolvía la masa, y yo solo miraba, sentada a la mesa, fingiendo leer el periódico, pero agradeciéndole en silencio. Su rostro, una vez pálido y vacío, ahora tenía el color de la vida. Todavía había noches en las que me despertaba sudando, asustado por los recuerdos, pero era suficiente para escuchar mi voz gritando: «Estoy aquí por la mañana». Salí al mercado. Me gustaba caminar por las calles empedradas, saludar al vendedor de flores, a la señora de las empanadas, al chico del queso fresco. Todos sabían quién era yo. La señora Esperanza, la que defendió a su hija, y me trataron con un respeto amable, del tipo que nace de la admiración silenciosa. Al principio, me avergonzó. Más tarde, entendí que no era fama, era reconocimiento. Y eso, sí, sabe dulce pero humilde. Camila comenzó a acercarse a gente nueva. Una vecina, doña Celina, que impartía clases de costura a mujeres del barrio, la invitó a ayudar. El primer día, era tímida, sentada en un rincón, cosiendo en silencio. En el segundo, ya le estaba enseñando a una niña más joven a rociar. Y en el tercero, llegó a casa con una sonrisa que no había visto en años. «Mamá, me pidieron que enseñara bordado». «Yo creo que puedo intentarlo», solo respondí con un abrazo, porque a veces, las palabras no alcanzan el tamaño de la alegría. Las tardes eran tranquilas. Mientras Camila bordaba flores de colores en una tela de lino, yo regaba las plantas y rezaba suavemente. El pasado todavía vivía con nosotros, pero ahora era solo una sombra que se disipaba en el sol. No había rencor, ni deseo de venganza, solo la paz de los que sobrevivieron y aprendieron a respirar de nuevo. Una noche, el cielo era de color cobre y el aire olía a lluvia. Camila llegó a la sala de estar. Se sentó a mi lado en el sofá y se quedó en silencio por un rato. Luego me tomó de la mano, me miró profundamente a los ojos y dijo: «Gracias por no rendirte, mamá». Sentí un nudo en la garganta, y solo pude sonreír. «Nunca me rindo cuando se trata de ti, hija. Has sido mi razón desde el día en que naciste». Nos quedamos allí, los dos, tomados de la mano, escuchando el sonido lejano de una banda tocando boleros en la plaza. Y fue en ese momento, tan simple, que me di cuenta de que habíamos ganado, no en los tribunales, no en los titulares, sino en lo que realmente importa. Camila estaba viva, estaba en paz, y el amor, ese amor que parecía haber sido enterrado por el dolor y la vergüenza, ahora floreció de nuevo. A veces pienso en lo sabio que es el tiempo. No borra lo que duele, sino que lo transforma. El frío de una cruel Navidad se convirtió en la cálida brisa de una nueva vida. Y cuando miro a mi hija, veo no solo a la mujer que sufrió, sino a la mujer que renació. A veces, cuando salgo a caminar al amanecer, el cielo aún oscuro y las calles silenciosas,
Pienso en todas las madres que todavía esperan el regreso de sus hijos, que rezan por una oportunidad para empezar de nuevo. Pienso en cómo el dolor puede ser un puente, y no una prisión. Pero hay algo que todavía me preocupa. No una preocupación, sino un presentimiento, porque siempre hay una última página en cada historia. Y la nuestra aún no ha sido pasada. Llegó un sobre por correo, sin remitente, con solo una palabra escrita a mano. Gracias. Y me pregunto, con mi corazón latiendo lentamente, ¿quién lo habría enviado? Hoy. Mientras escribo estas palabras, el sol de Tonalá entra por la ventana y pinta de dorado la pared de la sala. Tengo una taza de té de canela entre mis manos, y mi corazón está tranquilo. La carta anónima que recibí, la que tenía la palabra gracias, iba acompañada, días después, de una pequeña foto. En él, y doña Lilia, la ex niñera de la casa Whitman, sonreía frente a un jardín de flores amarillas. En el reverso, una frase: ella es libre. Y yo también. Entendí, entonces, que el ciclo se había cerrado. Álvaro se mudó fuera del país. Doña Beatriz, dicen, vive recluida, sin amigos, sin fiestas. El apellido que alguna vez inspiró respeto ahora es solo un recordatorio de un imperio que se ha desmoronado. Camila sigue fuerte. Enseña bordado en un pequeño estudio cerca de la plaza. Regresa a casa con las manos oliendo a tela nueva y la leve sonrisa de alguien que se ha vuelto a encontrar. Y yo recorro plantas y libros, aprendiendo a vivir con el silencio que antes dolía, pero que hoy es una buena compañía. A veces, miro al cielo y pienso que nunca quise ser una heroína. Solo quería proteger lo que era mío. Y, al final, eso es lo que hice. El tiempo me ha enseñado que castiga. Sí, pero también cura. Ese verdadero amor no se mide por la obediencia, sino por la presencia, y que las palabras más sabias de la vida no se dicen, sino que se sienten. Aprendí a escuchar lo que la gente guarda en silencio, porque es en el silencio donde viven las verdades. Y en esa fría Navidad, que alguna vez fue la más triste de mi vida, también nació dentro de mí una nueva mujer. Una mujer que aprendió a no gritar para ser escuchada, sino hablar con el corazón firme, para ser recordada. Me olvidaron, me ignoraron, pero al final, yo era el que sostenía al que nadie más quería salvar. Y todo cambió. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias. Realmente, que me escuches es como tener compañía en la mesa, como si estuviéramos compartiendo el mismo café. Saber, el Like You Live, es como un abrazo que me calienta, y me hace sentir que valió la pena abrir mi corazón. Y cuando te apuntas, es como prometerme que volverás a tomar otro café, a otra conversación sincera entre almas que se reconocen. Dime en los comentarios dónde estás viendo. Quiero saber qué tan lejos ha llegado esta historia. México, Brasil, el mundo, cada ciudad, es un pedacito de esta red de personas que se sienten juntas. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.